En los capítulos anteriores de esta serie, primero analizamos las razones por las cuales no hay Camino de Santiago en Grecia y las experiencias similares que se pueden vivir. Segundo, analizamos la posibilidad de crear un senderismo a larga distancia en Grecia, estilo Camino de Santiago, basándonos en la presencia en tierras griegas de los diferentes apóstoles y de sus reliquias, y así pudimos reducir el listado a una sola ruta con potencial dedicada a San Pablo y a San Andrés. Y en el tercer episodio contamos la epopeya de las reliquias de este santo. En este video voy a explicar en detalle mi propuesta de un camino de San Pablo y de San Andrés, explicando el trazado de la ruta, sus complejidades, así como su potencialidad. Esto es Aventuras a Pie de Página y soy Esteban, su guía de hoy. Mi propuesta no consiste en 2 peregrinaciones en una, sino en 3 peregrinaciones, cada una dentro de la otra como muñecas rusas. El primero de estos caminos es el Camino Sagrado o Hiera 2, que era una peregrinación de los tiempos antiguos en honor de Deméter y Perséfone. Esta ruta comienza en la puerta sagrada de la muralla de Atenas, actualmente en el sitio arqueológico de Keramikos, y termina en el sitio arqueológico de Eleusis a unos 25 kilómetros. Nosotros ya documentamos la ruta en detalle en una serie de videos. El segundo camino, que incluye el Camino Sagrado, es el Camino de San Pablo, que comienza al pie de la Acrópolis, en la colina de Areópagos, donde San Pablo dio su sermón a Atenas, y termina en el sitio arqueológico de Antigua Corinto, en el Peloponeso, donde San Pablo pasó mucho tiempo predicando. Este segundo camino pasa también por las poblaciones de Neraki, Neapéramos, Mégara, Quineta, Agitheodori, Kalamaki, Ismia, Cencreas y Examilia. Y un tercer camino, que incluye el Camino de San Pablo, al que vamos a llamar Camino de San Andrés, que comienza en la Catedral Metropolitana de Atenas y termina en la Iglesia Nueva de San Andrés en Patras, donde se encuentran las reliquias de este santo. Este tercer camino pasa por algunas ciudades y una infinidad de pequeñas poblaciones costeras, donde las principales son Lequio, Kiato, Silocastro, Égira, Diacoptó, Egio y Río. Respecto a la elección de este trazado en particular, es importante que entiendan la lógica para diseñar esta ruta. Primero de todo, hay que pensar en las necesidades de los peregrinos. Un senderismo a larga distancia, estilo Camino de Santiago, tiene que ser, primero de todo, seguro para los senderistas, evitando las zonas donde se puedan producir accidentes vehiculares. Segundo, pasar por poblaciones con servicios, donde haya comida y agua para aprovisionarse. Y tercero, tener alojamientos en los finales de etapa y preferentemente que haya mucha disponibilidad y que sean económicamente accesibles. Si miramos el mapa de Grecia, lo primero que notamos es que tiene una orografía complicada, con montañas muy altas y escarpadas, por lo que el camino entre Atenas y Patra tiene que ir necesariamente por la costa, primero bordeando el Golfo Sarónico y luego el Golfo de Corinto. Aún haciéndolo pasar por la costa, puede notar 3 puntos de potencial dificultad, ya que la montaña cae directamente al mar formando altos acantilados, lo que limita enormemente las opciones a elegir. Estos puntos son el primero y menos importante entre Eleusis y Leutrópirgos en las cercanías de Atenas, y digo menos importante porque la distancia entre las poblaciones es corta y una alternativa de montaña no sería tan problemática. Segundo y más importante, entre Mégara y Quineta, de unos 13 kilómetros de largo, donde una alternativa montañosa sí sería desafiante. Y un tercer punto, entre Paralía, Trapezas y Diacoptó en el Peloponeso. Para entender esta solución, es necesario conocer la infraestructura vial de la zona. La principal vía de comunicación entre estas 2 grandes ciudades es una autopista moderna construida para los Juegos Olímpicos del 2004. De más está decir que el uso peatonal de una autovía está totalmente descartado. Anterior a la construcción de la autovía existía una carretera que bordeaba ambos golfos y que todavía es utilizada, aunque con bastante menos tráfico que en décadas anteriores. Caminar por el costado de la carretera, si bien es posible, es indeseable y debería hacerse en caso de extrema necesidad. Mientras menos compartamos el camino con los coches, más seguro será. También junto a la autopista se planificó una conexión de ambas ciudades por un tren moderno. En la actualidad, este tren funciona solamente entre el puerto de Pireo en Atenas y la ciudad de Kiato en las cercanías de Corinto. Las obras de este tren están avanzadas hasta la ciudad de Egio, en las cercanías de Patra, pero están muy lejos de ser finalizadas. Este tren moderno, en teoría, iba a reemplazar a un tren antiguo de vía estrecha que conectaba ambas ciudades. Si bien existen algunos puntos donde el trazado del tren moderno coincide con el del tren antiguo, la mayor parte de las vías del tren antiguo se encuentran totalmente abandonadas y sin uso. Y esta es potencialmente la clave para hacer un trazado seguro: utilizar las vías abandonadas del tren estrecho para evitar grandes tramos de carretera. Lo bueno de utilizar las vías abandonadas es que el trazado tiene un perfil llano y de dificultad mínima. Lo malo es que no se ha convertido oficialmente en vía verde,
por lo que es probable que nos encontremos con mucha maleza y plantas crecidas, así como tener que caminar por los durmientes. Entonces, la fórmula para hacer este trazado consiste en: primero, hacer pasar el camino por senderos, calles sin tránsito o por playa. Cuando no sea posible, hacerlo pasar por las vías abandonadas, y cuando esto tampoco sea posible, hacerlo pasar por carretera. Además, analizando los mapas, se me han ocurrido algunas alternativas para dar variedad de experiencia, con alguna posible variante marítima, alguna otra variante de montaña, algún desvío a algún sitio interesante y también algunas variantes más directas. Respecto a los servicios, y por servicios me refiero a bares, restaurantes, cafeterías, tiendas de comestibles, farmacias y alojamientos, el camino atraviesa varias poblaciones importantes y un gran número de poblaciones turísticas de verano. Estos pueblos, no obstante, tienen población permanente y tienen servicios todo el año, si bien muchas tiendas abren solamente en temporada alta. La distancia máxima entre áreas sin servicios que he podido detectar es de unos 13 kilómetros entre Mégara y Quineta, en este punto conflictivo del cual les hablaba antes. Muchas de estas poblaciones están conectadas por buses locales o bien por el tren nuevo, aunque las estaciones de este tren están un poco alejadas de los centros de las ciudades. Respecto a los alojamientos, que es la clave del éxito de una ruta de larga distancia, hemos encontrado cosas positivas y negativas. Comenzando por las negativas, albergues de jóvenes o hostels solamente hay en Atenas ahora mismo, lo que extraña un poco porque serían esperables en ciudades importantes y turísticas como Corinto y Patras. Como aspecto positivo, aún en temporada baja hay un grandísimo número de alojamientos privados abiertos en la sección entre Corinto y Patras, entre 3 y 10 por población, y eso solamente buscando en Booking.com. A estos hay que sumarles los alojamientos no publicados y a los que están en otras plataformas como Airbnb. Y respecto a los precios, también fuera de temporada, en más de un sitio se puede conseguir una habitación doble por entre 30 y 35 euros la noche, aunque el rango normal está entre 40 y 60 euros la habitación doble. Si consideramos que en el camino francés en muchos albergues privados se cobra la litera unos 15 euros por persona, para compartir habitación con desconocidos, pagar 35 euros la habitación doble con baño privado no resulta nada disparatado. Otra preocupación frecuente de los senderistas es la presencia de fuentes de agua potable. Lamentablemente, la Grecia continental cuenta con muy pocas fuentes públicas y muchas de estas pocas fuentes se encuentran fuera de servicio. Por otro lado, el precio de las botellas de agua está regulado por ley y se puede cobrar como máximo 50 céntimos por la botella medio litro y 1 euro por la botella litro y medio. Esta restricción aplica oficialmente solo a sitios públicos, como escuelas, estaciones de tren, estaciones de buses, sitios arqueológicos y aeropuertos. No obstante, estos precios suelen ser respetados por la gran mayoría de kioscos, cafeterías y aún por muchos restaurantes. Como dijimos en la descripción, casi toda la ruta pasa por la costa, por lo que sería posible nadar en el mar todos los días. No obstante, no recomendamos los baños en las cercanías de Atenas, ni de Eleusis, ni de las refinerías de petróleo, ni de puertos transitados, por la posible contaminación del agua. Respecto a la cantidad de etapas, estimamos que el camino se puede hacer en unos 12 o 13 días, donde la distancia promedio serían unos 20 kilómetros, recorribles en unas 5 horas de caminata. Muchas de estas etapas, no obstante, podrían ser fraccionadas en caso de necesidad, debido a la corta distancia entre poblaciones con alojamientos. Por otro lado, no todas las etapas ni todas las poblaciones al final de las etapas son igual de bonitas o interesantes. Hay lugares donde solo podremos hacer vida de playa, mientras que otros, como el área de Corinto, perfectamente podríamos tomarnos 1, 2, 3 días extras para explorar todos los monumentos que hay a su alrededor. En términos de monumentos y patrimonio histórico, la gran mayoría se concentra en Atenas y en las 3 ciudades de final de ruta, Eleusis, Antigua Corinto y Patra. Es particularmente interesante la zona de Antigua Corinto y sus alrededores, que contiene otras poblaciones antiguas como Ismia, Cencreas, Lequeo, Examilia y Sición. Cencreas es un sitio particularmente curioso, ya que parte de los restos se encuentran bajo el agua y se pueden explorar nadando. La gran mayoría de estos monumentos pertenece al periodo comprendido entre el siglo VIII a.C. y el final del periodo romano en el siglo IV de nuestra era. Respecto a los monumentos, existen tanto sitios arqueológicos pagos como sitios gratuitos y se pasa por todos los museos arqueológicos más importantes de la región. Además, encontraremos ruinas de menor importancia en poblaciones menores como Mégara y Agio y Theodori en el Golfo Sarónico, mientras que en el área del Golfo de Corinto también cuenta con ciudades antiguas, monumentos y ruinas, solo que se encuentran un poco más alejadas de la costa y son más fáciles de visitar
al final de las etapas, como Sición, que queda en las cercanías de Kiato, Antigua Éguira, que se ubica arriba de la montaña en las cercanías de Éguira, y Elique, esta última sí a pie de camino. Respecto a las iglesias, podemos agruparlas en dos categorías principales: las extremadamente antiguas, del siglo IV, V y VI de nuestra era y que están en ruinas, o bien las iglesias modernas del siglo XVII en adelante. Algunas de estas iglesias están construidas sobre antiguos templos paganos y con espolia de los mismos. Una excepción a estas categorías es el monasterio bizantino de Dafni, que queda en las afueras de Atenas y que es del siglo X y que está construido sobre un santuario dedicado a Apolo. Es importante destacar que las iglesias son muy diferentes a las que se pueden ver en España. Son mucho más pequeñas y menos monumentales. Lo bueno es que las iglesias más pequeñas y más remotas sí suelen estar abiertas a la visita. Otros restos curiosos son numerosos búnkers de la Segunda Guerra Mundial construidos por los alemanes durante la ocupación de Grecia. Estos se pueden ver al costado de las vías del tren antiguo, de alguna carretera, así como a ambos costados del canal de Corinto. Respecto a los paisajes, vamos a tener muchos días de caminata junto al mar, ya sea por playas o bien por acantilados, por lo que el paisaje va a ser una mezcla entre mar y montaña. No obstante, se pasa por algunos puntos bastante únicos y hasta desconocidos para los propios griegos. El primero es el humedal que queda en las afueras de Mégara, que es un sitio excelente para avistar aves como garzas y flamencos. Existe otro sitio en las cercanías de la ruta, que es el volcán Susaki, el único volcán activo de Ática, y si bien el área es chiquita, tiene paisajes únicos. Este sitio se podría visitar más fácilmente en una aventura post-etapa. Luego tenemos el sitio que todo el mundo considera que es el más impresionante, que es el canal de Corinto. Un canal para barcos que une ambos golfos y cuyas paredes tienen hasta 80 metros de altura. Otro paisaje único es el valle artificial formado durante siglos por la explotación de la cantera de Examilia. Este valle tiene 1,5 kilómetros de largo y hasta 200 metros de ancho. Además tendremos paisajes únicos de la Acrópolis de Corinto, donde podremos ver ambos golfos, así como gran parte del Golfo de Corinto. Luego, las montañas que bordean al Golfo de Corinto están llenas de cañones donde se pueden hacer senderismos. Y en las cercanías de Patra se encuentra la obra de ingeniería más avanzada de la Grecia moderna, el puente colgante Río Adirio que une ambos márgenes del Golfo de Corinto. Para cerrar este análisis preliminar, podemos resumir que la ruta tiene muchísimo potencial, aunque es necesario ahondar en cada tema, ya que el diablo se esconde en los detalles. Por lo que hemos decidido recorrer la ruta nosotros mismos, en etapas diarias, para verificar este trazado teórico, documentar sus dificultades y buscar alternativas en caso de que sean necesarias. En los próximos días subiremos los primeros videos de la ruta, donde inspeccionamos e iremos corrigiendo el trazado planificado. Una vez que hayamos completado la experiencia, haremos un video final, incluyendo todos los problemas encontrados y sus potenciales soluciones. Así que no se olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho aún. Y una cosa más, generar y verificar una ruta de senderismo a larga distancia es bastante más esfuerzo de tiempo y dinero que simplemente recorrer una ruta ya establecida, por lo que hemos abierto una puerta en Ko-fi para aquellos que quieran dejar algún donativo para que podamos afrontar los gastos de desarrollo de la ruta. Y con su ayuda podremos documentar este senderismo de forma más rápida. Y ahora sí, un abrazo a todos y nos vemos en la ruta.